la sesión. Me presento, mi nombre es Angie Mariño, hago parte del Sistema Integral UNADISTA y el día de hoy con mi compañera Diana Ruiz tenemos un tema muy interesante con ustedes que venimos cerrando con un ciclo de acciones psicosociales guiadas en la salud mental. Dianita, si te quieres presentar. Uy, creo que se le fue la conexión a Dianita. Ya estoy aquí. Dale. Bueno, dime. ¿Te quieres presentar, Dianita? Bueno, qué pena. No, se me fue la señal. Buenas tardes, mi nombre es Diana Ruiz. Bueno, estoy aquí esta tarde acompañándoles en esta experiencia significativa con todo el cariño y la disposición del mundo. Bueno, claro que sí. Como les comentaba, el día de hoy traemos un tema que viene cerrando un ciclo que hemos venido haciendo acerca de la salud mental y sobre el origen emocional de las enfermedades. Y el día de hoy traemos la biodescodificación emocional. Bueno, para nosotros es muy importante saber ustedes qué piensan y qué conceptos tienen acerca de los temas que hemos venido tratando. Así que si se disponen y desean participar, a través del chat les voy a compartir un link en donde podrán participar con dos pequeñas preguntitas. Ya se los paso. Les dejé el link por el chat. Simplemente le dan clic y ahí de inmediato les arroja las preguntitas. ¿Me pueden confirmar si pudieron ingresar al enlace? Para las personas que pronto no pueden ingresar al enlace o no puedan participar a través de esta herramienta, les voy a preguntar, hablando del el tema del día de hoy, que es la biodescodificación de las enfermedades. Cuando yo les digo esto, ¿qué entendemos? ¿Qué se nos viene a la mente? ¿Qué pensamos que es? ¿Qué es biodescodificación? ¿Qué es una enfermedad? Si por el chat quieren escribir, los estaremos leyendo. Si quieren participar, también lo pueden hacer, pueden alzar la manito y le damos el paso para que pueda participar. ¿Qué entendemos por biodescodificación de las enfermedades? Por aquí nos dice Luisa, que es entender qué enfermedades causan ciertas emociones. Claro, a veces no tenemos estos conceptos ligados, ¿no? La enfermedad, ¿qué es la enfermedad? ¿Qué son las emociones, no? Entonces muchas veces no asociamos estos conceptos como algo que puede interpretar una sola cosa, ¿no? Gracias Luisa por tu aporte. ¿Alguien más que nos quiera comentar? Bueno, yo les voy a compartir por aquí mi pantalla para que vayan viendo qué estamos diciendo. Por aquí nos dicen mejora, avance, originan las enfermedades, nos dicen por aquí. Somatización de emociones. Claro, enfermedad, solución, tranquilidad, libertad, relación de enfermedad y emociones. Llegar al origen de las emociones. Bueno, por aquí en el chat nos dice Alexis, es como comprender qué enfermedades nos hacen parte de la parte biológica o cuáles hacen parte de la parte biológica y a su vez de la parte cognitiva. Lo que dices, Alexis, es muy cierto porque muchas veces nosotros de manera genética o biológica tenemos enfermedades de base, ¿no? Entonces es comprender cuáles son esas enfermedades, ¿no? Y darles como un componente. Muchas gracias, Alexis, por tu aporte. Bueno, les explico.
Esta aplicación funciona de la siguiente manera. A la medida que ustedes van dando sus respuestas, pues esto nos bota como una nube de ideas, ¿cierto? Y las palabras que más se repiten es las palabras que más grandes como que se ponen. Entonces aquí tenemos que la palabra que más han dicho ustedes es enfermedad. Nos dice Ernesto por el chat, encontrar el origen psicoemocional de las patologías. Ernesto, muchas gracias por tu aporte y sí, muchas veces cuando logramos identificar de dónde vienen esas enfermedades, por qué surgen, lograremos darle como una transición y lograr llevarlas de una manera más sana. Ernesto, muchas gracias. Bueno, teniendo en cuenta esto, tenemos otra preguntita a la que voy a pasar y es la siguiente. ¿Considera que las emociones tienen que ver con las enfermedades? Aquí simplemente tienen que votar con sí o no. Aquí vamos viendo, una persona nos dice que sí. Por el chat también pueden escribir si sí o no y por qué, si desean. Ernesto nos dice que sí. Lady nos dice que sí. Vale. Azucena nos dice que sí. Sandra nos dice que totalmente. Consideramos que las emociones tienen que ver con las enfermedades. ¿Por qué? ¿Por qué asociamos esto? ¿Qué nos hace pensar que eso pueda, pueda relacionarse o que tengan algo en común, ¿no? Bueno, por aquí vamos en la aplicación con 5 personas que nos dicen que sí y no hay ninguna persona que ha dicho que no. Bueno, interesante. Bueno, Lina también nos confirma por el chat que sí, que considera que las emociones tienen que ver con las enfermedades. Alguien que de pronto en el chat o si quiere participar nos diga por qué. Bueno, Alexis por aquí, muy participativo, Alexis, muchas gracias. Nos dice que considera que hacen parte debido a que las enfermedades en gran parte afectan el sistema emocional y más si es una enfermedad de base, ya que genera cambios de actitud y aptitud en el ser humano. Alexis, tocas un tema muy importante y es que muchas veces no asociamos que cuando tenemos una enfermedad de base, no solamente padecemos de esta enfermedad, sino que hay otros componentes que se nos afectan en la vida, ¿no? Nuestra vida ya no es la misma y nuestros componentes biopsicosociales se afectan, ¿no? Nuestras relaciones con la sociedad, con nuestra familia, el rol que representamos en la vida cambia, ¿cierto? Cuando tenemos una enfermedad de base, todas estas cosas se alteran y por ende tenemos un cambio en nuestro sistema emocional, bien sea positivo o negativo. Muchísimas gracias, Alexis. Azucena nos comenta por el chat, la mente afecta al cuerpo físico, ya sea positivo o negativamente. Azucena aclara que sí, como decía anteriormente, puede que nuestro cuerpo tenga un cambio, ya sea positivo o negativo, ¿no? No todo es negativo. Muchas veces se han visto muchos casos en cuando una enfermedad puede afectar positivamente el cuerpo de las personas, ¿no? Como que muchas veces puede generar descargas de emociones positivas y demás que veremos más adelante. Bueno, finalmente en nuestra pregunta tenemos que 6 personas nos confirman que consideran que las emociones tienen que ver con las enfermedades. Ernesto participa en el chat y nos dice, si nos vemos como un todo, nuestros conflictos mentales y emocionales conmocionan nuestra fisiología, manifestando físicamente una patología. Ernesto, siento que aquí nos hablas mucho de cómo transitamos nuestras emociones, ¿no? Cuando a veces no logramos gestionarlas bien, nos vienen afectando físicamente a largo plazo, generando una enfermedad que se puede convertir en una patología. Muchas gracias, Ernesto, por tu aporte. Y Alexis nos comparte nuevamente que muchas veces la parte psicológica habla lo que el cuerpo no calla. Qué bonito lo que nos dices aquí, porque es algo de lo que hablaremos más adelante y que de hecho en nuestro ciclo de experiencias que hemos venido realizando hablamos mucho de esto, ¿no? De cuando nuestra parte psicológica habla y no le prestamos la atención necesaria o reprimimos estos sentimientos, el cuerpo busca por todos lados hablarnos, decirnos, venga, póngale cuidado a esto, venga que es que espere, dése un descansito. El cuerpo nos habla por todos lados
Y es aquí donde a veces empezamos a sentir, ay, yo porque tengo como aquí un mico en el cuello, pero es que no me deja. Y a veces el cuerpo nos está diciendo, oiga, póngale cuidado a ese estrés que tiene. No normalice el dolor de cabeza. Venga, el estrés en el trabajo no es normal. Muchas gracias, Alexis. Y Azucena nos dice que las emociones negativas como el odio, el rencor, el resentimiento, el no perdonar, la envidia y demás nos dañan la salud. Y es verdad, muchas veces las emociones pues no deben ser catalogadas como negativas o positivas, pero muchas veces esa represión de esas emociones sí nos puede causar muchos daños en la salud. Aquí me parece importante resaltar que las emociones existen por algo, ¿no? La tristeza existe para expresar algo, la ira existe para representar algo, y no las veamos como algo negativo o positivo, pero que si no las generamos, si no sabemos transitarlas, sí nos pueden repercutir en la vida, en nuestra salud. Entonces, bueno, muchas gracias por participar en este pequeño cuestionario para, darle paso al inicio de nuestra experiencia. Entonces, voy a dejar de compartir por aquí, Janita, si me ayudas compartiendo. Mientras tanto, voy leyendo aquí. Angélica nos dice que cuando se produce una emoción fisiológicamente, ocurren procesos que pueden provocar sintomatologías físicas, lo que conlleva a generar enfermedades que fueron producidas por esas reacciones ante situaciones emocionales. Muy ¿Me completo habilitas, lo que nos Sánchez? dices. Dime, ¿Me habilitas, por favor? claro que sí. Eh, Angélica, hablas de algo muy importante y es cómo esos procesos emocionales nos provocan esas enfermedades. Muchísimas gracias a todos por participar. Vamos a dar inicio con el tema y entender de pronto qué es esa biodescodificación. De pronto que es una palabra que no escuchamos constantemente o que puede ser raro, ¿no? Lady nos dice, el cuerpo afecta a la mente y viceversa, porque las enfermedades son ocasionadas por alguna situación social, familiar, etc. Lady, me gusta mucho lo que dices y es que muchas veces pensamos que si nuestro cuerpo está bien, estamos bien, ¿sí? O sea, yo necesito comer bien y ya, no importa nada más. Y es hacer ese balance de estar de manera sana, tanto en nuestra manera mental y nuestra manera física. Porque si no estamos bien físicamente, nuestra salud mental no va a estar bien y viceversa. Si no estamos bien mentalmente, nuestra parte física se va a venir viendo afectada. Entonces, bueno, dando inicio con nuestra experiencia, la perdón, la biodescodificación, digo que es una palabra compleja porque sí, es muy larga y como que no entendemos bien qué es. Entonces, miremos qué es. ¿Qué es la biodescodificación? Bueno, pues esta biodescodificación realmente es una herramienta que se ha venido generando desde la medicina alternativa, es una propuesta nueva, innovadora, y quizás por eso no la hayamos logrado como tener tan presente, ¿cierto? Es esta busca y se enfoca en los síntomas, en generar esa búsqueda y ese análisis de cuál es el origen significativo de nuestras enfermedades partiendo de nuestro sistema emocional. ¿Y esto con qué fin? Con que podamos buscar el camino de, de generar un beneficio, de generar una sanación que nos permita vivir de una manera con más calidad de vida, ¿sí? Aquí hay algo que me gusta decir, es que ¿cuántos de nosotros aquí nos preocupamos por vivir una vejez sana? ¿Sí? Cuando nosotros logramos identificar cuáles son estas dolencias, estas enfermedades y logramos darle un tratamiento, logramos darle una secuencia, logramos aumentar nuestra calidad de vida. Así que también teniendo en cuenta, toda enfermedad tiene un origen emocional o metafísico. Es decir, que está causado por algún sentimiento que tenemos, que se ha manifestado, pero que no hemos logrado proyectar y que no hemos logrado sacar de nuestro cuerpo. Entonces, es importante recalcar que la biodescodificación, a pesar de que es una propuesta de la medicina alternativa, no reemplaza las terapias o los tratamientos médicos, sino que es más bien algo que lo complementa.
complementa un tratamiento médico. Por ejemplo, las personas que padecen de cáncer, la biodescodificación no va a reemplazar su tratamiento médico, sino que va a ser un aporte a lograr encaminar y complementar su salud, ¿sí? Em, es importante entender de dónde provienen las enfermedades para poder ver cuál es el punto de vista emocional de cada patología. Entonces, poder tener un punto de partida hace que se pueda mejorar en esa concentración de las enfermedades y puede ayudar a prevenir inclusive enfermedades. O, bueno, digamos cuando tenemos patologías o enfermedades de base, las hace más llevaderas. Eh, Me gusta mucho hablar de cómo escuchamos nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo nos habla y nosotros no somos tan conscientes de ese lenguaje no verbal, ¿sí? Porque nuestro cuerpo nos habla a través de ese lenguaje no verbal, porque somos seres humanos que estamos atravesados por el lenguaje. Y muchas veces esas emociones reprimidas no son representadas en palabras, porque muchas veces nosotros no entendemos el por qué nos duele aquí la costillita, uy, o por qué me dio esta picada aquí. Ay, no, eso ya se me pasó ya, nada que ver, ¿cierto? Pero es importante entender que tarde o temprano tienden a repercutir, ¿sí? De pronto no lo veamos hoy, mañana, en un mes, sino en años. Realmente se representa con el tiempo. Em, Dejar de minimizar nuestros dolores, dejar de no darle importancia a eso. Yo sé que en el día a día trabajamos, estudiamos, tenemos los labores de la casa y todo esto nos permite estar en un constante movimiento y movimiento y movimiento que no somos conscientes de nuestro cuerpo y venga, todo el día me ha estado doliendo la espalda. Oiga, pero es que me estoy sentando mal o fue que no comí bien. Venga, pero es que llevo semanas con el dolor de cabeza, pero muchas veces nos acostumbramos a eso, ¿no? Como que ya sentimos el dolor y nos acostumbramos. Es como que, ah, sí, es que ya es normal que me duele la cabeza, es que a mí siempre me pasa eso. Y esto también es un hábito que tenemos la población en general, porque es en general, de invalidar o ocultar cualquier sintomatología que tengamos, ¿sí? No, igual que pasa con las emociones, que no sabemos validarlas y darles una etiqueta, ¿sí? Em, Aquí me parece muy importante poder em, mostrarles a ustedes algunas de las formas en las que los malestares físicos se dan de un origen emocional. Resulta que muchas veces los ataques de ansiedad que sentimos, que son esas pulsaciones aceleradas y repentinas, y que a veces sentimos como que nos falta el aire, se puede explicar de una manera física. Y es que es una producción de adrenalina y que nos hace bajar de esa energía en las actividades diarias, por ejemplo. Cuando a veces tenemos problemas digestivos, que yo creo que nos pasa mucho, si es como, uy, pero es que porque estaré tan malo el estómago, ¿sí? Y estas cosas se conectan muchas veces con con la represión emocional, que esas molestias, esos acideces, esos vómitos, estreñimientos, esos dolores tienen represiones emocionales. Nuestro sistema inmune. Nosotros decimos, pero ¿por qué me da gripa cada 8 días? Oiga, es que yo no salgo de una gripa y me meto en otra. ¿A cuántos les ha pasado? A mí me ha pasado. Que sentimos que no tenemos defensas y es porque nuestro cortisol aumenta y hace que se bajen nuestras defensas y, y es uno de los unos comportamientos muy autodestructivos que podemos tener porque no somos conscientes de eso. Cuando a veces tenemos la presión alta, también es una de las señales de que estamos teniendo una represión emocional. Y bueno, lo que les hablaba de la migraña y los dolores de cabeza, que es debido a ese esfuerzo que hace nuestro cuerpo de tensionar los músculos del cuello y de la cara, que la migraña muchas veces sentimos como que se nos baja por todo el cuello y lo que hace generar esos fuertes dolores cefálicos. Entonces, mi invitación es a que escuchemos nuestro cuerpo, que yo sé que a pesar de nuestro ajetreo, de nuestra vida diaria, de nuestra rutina, paremos un poquito, respiremos y digamos, ¿qué me duele hoy? ¿Qué siento hoy?
¿Sí? ¿Cómo me estoy sintiendo hoy? Oiga, yo hoy cómo me desperté y qué sentí, ¿sí? ¿Quieres seguir, Dianita? La diapositiva. Listo, Angie, muchas gracias. Sí, tienes toda la razón. Tenemos que aprender a escucharnos, es parte del amor que debemos sentir por nosotros mismos. Y esa es la invitación que precisamente les traemos el día de hoy. Eh, Como ya lo vimos en el ejercicio que nos hizo Angie al principio de la presentación, todos sabemos, todos entendemos que toda enfermedad tiene un componente emocional. A veces ese componente es generado por la enfermedad misma que estamos padeciendo, ¿sí? Por ese malestar que sentimos. O no puedo decir tengo dolor de cabeza y como que no me importara, ¿no? Al contrario, me afecta muchísimo emocionalmente. Cualquier dolor, cualquier malestar, cualquier enfermedad, un diagnóstico que nos hagan es impactante en nuestra vida y nos afecta emocionalmente. Pero a veces también hay enfermedades que su causa son situaciones emocionales. Eso lo vemos mucho, por ejemplo, en el manejo del duelo. Una persona empieza a visitar al médico porque le duele el corazón, porque siente, se le ha subido mucho la tensión, porque siente diferentes síntomas que son físicos, que son evidentes, que son claros, que están allí, que los está sintiendo. Y cuando empiezan a hacerle una serie de exámenes, como que biológicamente no apareciera realmente una causa, un motivo, y encontramos que todo se ha originado en ese acontecimiento emocional que ha ensombrecido su vida, que es la pérdida de un ser querido, por ejemplo. Entonces, ese evento tan fuerte se puede manifestar físicamente. También tenemos, aquí es parte de lo que vamos a tratar, que el componente genético y toda una historia familiar, una historia ancestral, se manifiesta también a través de la memoria genética y puede llegar a causar enfermedades o comportamientos o situaciones que nos afectan en este momento en nuestras vidas. Bueno, entonces vamos por partes. Esperamos hoy lo que nosotras realmente queremos hacer en esta experiencia significativa es sembrar esa semillita de inquietud en ustedes, que les brote el deseo de buscar más información, empezar un proceso propio de autoconocimiento que les lleve a mejorar radicalmente la calidad de vida, porque eso es lo que buscamos siempre cuando empezamos todo ese proceso de conocernos, de tomar conciencia de todo lo que somos, lo que sentimos, de nuestros sueños, nuestras ilusiones, de todo lo que nosotros somos como seres humanos. Ernesto, creo, al principio nos decía que somos integrales, no somos solamente cuerpo o solamente mente o solamente emociones, somos multidimensionales y como tal integrales, nos complementamos, todo eso forma parte de nosotros y por eso descuidar cualquier partecita nos puede hacer sentir mal. Em, los autores nos dicen que nuestra vida emocional son como 3 libros y esto forma parte de esa integralidad. Entonces, el primer libro es ese libro que creamos desde el nacimiento hasta el día hasta el día de hoy, hasta el día que llevamos. ¿Qué incluye? Pues todas nuestras vivencias, todo lo que hemos recorrido, todo ese camino andado, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos vivido. El segundo tiene que ver con ese proyecto de vida, ese sentido que tiene nuestra vida. Y ese libro se empieza a escribir desde el vientre materno. Desde que estábamos allí en el útero de nuestra madre, se empieza a forjar nuestra vida. Ese libro que tiene que ver con el sentido que le damos a nuestra vida. Y un tercer libro le llamamos el transgeneracional.
Ese libro que llamamos transgeneracional, que va más allá de lo que somos nosotros, porque pertenecemos a un linaje, pertenecemos a un clan. Estamos allí rodeados de personas físicamente y espiritualmente, porque tenemos una trascendencia grande, una ascendencia que es la que nos ha puesto a nosotros aquí en este momento. Entonces, se dice que nuestros procesos mentales, que nuestra mente, el 10% de esos procesos son conscientes, tenemos conciencia plena de ellos, y que el resto son inconscientes. En algunas, ese inconsciente hace que en todas las enfermedades haya ese factor psíquico como lo estábamos hablando ahorita. Entonces eso hace que en algunas enfermedades haya una gran influencia de esa parte psicológica, en otras enfermedades no lo es tanto. Pero todo es psicosomático. Precisamente una de las bases de estas actividades que estamos realizando es esa. Toda enfermedad tiene un componente psicológico, psíquico, y toda enfermedad, toda situación que se nos presenta en el campo psicológico tiene también una repercusión y en diferentes niveles o en diferentes esquemas, pero tiene esa repercusión en nuestra vida, en nuestro cuerpo físico. Entonces es importante tener en cuenta esto, tenerlo claro, porque aquí es donde la biodescodificación entra precisamente a buscar esos códigos que que queremos, que necesitamos estudiar, que necesitamos entender y sobre los cuales necesitamos actuar. Son unos códigos que vamos a descodificar. ¿Qué es lo que busca la biodescodificación? Básicamente, buscamos, cuando se hace la biodescodificación, lo que se quiere es identificar los síntomas de la enfermedad, de manera que la persona pueda tomar conciencia de esa enfermedad y relacionarla con su propia vivencia, con su historia familiar, empezar a tener una completa solución biológica para evitar que la enfermedad transcurra, como decimos generalmente, para que no nos vaya a ganar esa enfermedad. Identificar, entender qué es lo que nos está pasando. Nosotras tenemos un libro, tal vez alguno de ustedes conozca este libro, se llama Diccionario, ¿me recuerdas, Angisita? El Diccionario de las enfermedades, el El Diccionario diccionario de las nacional. enfermedades. Sí, el diccionario, y que es una propuesta para entender un poco lo que nos pasa. Ese diccionario queremos compartirlo con ustedes para que después, cuando tengan un tiempito, puedan revisarlo. Allí nos hablan de cada enfermedad y la relacionan con alguna situación emocional. Digamos, no estamos diciendo que sea eso es lo que nos está generando la enfermedad, pero sí puede haber un componente muy grande y nos puede ayudar a, a entender qué es lo que está pasando con nosotros, qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo. La biodescodificación es una terapia emocional. Porque estamos buscando precisamente relacionar con nuestra propia historia, con nuestras propias emociones, con nuestros propios sentimientos. Em, es como decía Gisita al principio, esta terapia que se realiza es un complemento a la terapia, al acompañamiento médico, al acompañamiento que se hace en medicina,
tratamiento que la persona está recibiendo, no es un reemplazo, no es voy a hacer biodescodificación y me olvido de todos mis tratamientos, no, tenemos que ser muy conscientes de la necesidad que tenemos de atender también en la parte química nuestras enfermedades, nuestro cuerpo, pero así como somos conscientes de que si tengo un dolor de cabeza me voy a tomar un acetaminofén porque se ha probado que sirve mucho, también tengo que ser consciente que si tengo una enfermedad, tengo que buscarle ese origen emocional, qué es lo que pasa, un dolor de cabeza, no, como decían Gisita, es migraña y ya, y siempre me da, pero ¿por qué me está dando? Tiene que haber una razón, tiene que haber algo allá dentro de mí que me está haciendo sentir mal. Y eso es precisamente lo que busca esta parte de la biodescodificación. Cuando identificamos esas manifestaciones físicas, es que estamos buscando precisamente identificar esos síntomas, ¿cierto? Cuando encontramos esos síntomas, podemos entender el mensaje que nuestro cuerpo nos está mandando. Podemos entender eso que subyace allí, que hace que esté allí escondidito, que no sepamos, que no sabíamos qué era lo que nos estaba realmente enfermando. Y eso hace que podamos encontrar, siendo conscientes de eso que nos está pasando, pues que podamos encontrar esas soluciones, podamos buscar una forma adecuada de sanar. ¿Está haciendo la sala de espera? Vale. Bueno, entonces, ¿a quién acudir? Esta sí es una cuñita que siempre queremos hacerles. Busquemos siempre profesionales. Miren, los psicólogos tienen para su ejercicio una base científica, una base sólida, estudiada, que realmente puede ayudar y buscamos a una persona que de pronto haya encontrado en este camino su desarrollo profesional. Si decidimos optar por este tipo de acompañamientos, pues es importante que sea una persona que realmente tenga las capacidades para acompañarnos en este camino, en este proceso. Quería dejarles aquí este mensaje de Carl Jung, que dice que la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. ¿Qué significa esto? Que nuestras enfermedades están ahí por una razón. A nadie le gusta estar enfermo. No nos gusta, por supuesto, porque nos hacen sentir muy mal, pero la invitación es a que empecemos a mirar esas enfermedades como algo que nos puede ayudar a crecer como personas, a mejorar toda nuestra calidad de vida, a sentirnos mejor. Entonces, podemos ver de esta manera las enfermedades y con esto nos damos cuenta que la biodescodificación busca activar ciertos códigos en las células para que vuelvan a tener un comportamiento armónico, saludable. Esto ayuda a la persona a afrontar la enfermedad de la mejor forma posible, a mejorar ese sentimiento, esa sensación. Tener una enfermedad es muy difícil, pero algunas personas tienen también una enfermedad de base, que significa que tienen que convivir con su enfermedad permanentemente. Cuando nos da una gripa nos sentimos terriblemente mal, pero sabemos que esto va a pasar, ¿cierto? Que dura unos días, evoluciona y termina y se acaba ese malestar. Hay personas que tienen su enfermedad de base con la que tienen que, digamos, hacerse un poquito amigas para poder sobrellevarla de la mejor forma posible. Y en esos casos, este tema de la biodescodificación juega un papel muy, muy importante que puede ayudar muchísimo a las personas. Angisita, tú me vas ayudando con el tiempo, Dale, no te preocupes. forma de Dale, mirar. dale. Vale. 20 minutos. Bueno, Angie ya nos estaba hablando de esto,
escuchemos nuestro cuerpo. Entonces ella ya nos explicó cómo es de importante poder escuchar cuando el cuerpo nos está gritando. En la presentación pasada hablamos de esas premisas y una de ellas era que el cuerpo grita lo que la boca calla. Si nosotros no expresamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, el cuerpo se empieza a gritar. ¿Y cómo grita el cuerpo? Pues enfermándose. Así es como van naciendo esas enfermedades que se deriven de la parte emocional. Entonces, para tratar las emociones se requiere aprender a escuchar. Hablamos de resentir cuando existe una función biológica que no está satisfecha. Eso que acabo de decirles de que el cuerpo empieza a decirme, necesito que me ponga cuidado porque usted no me está hidratando bien o porque usted está muy triste y todo se está descompensando aquí. Entonces, ese es el resentir, lo que llamamos el resentir. Y tenemos el resentir primario, secundario y un resentir que se ha llamado el transgeneracional. Entonces, en el resentir primario es aquel que se siente en el momento, cuando tenemos el shock, cuando tenemos el impacto, la situación que nos genera ese malestar, ese sentimiento o esa emoción que la hace fluir. ¿Cómo reacciono yo frente a eso? ¿Qué pasa con esa emoción? Cuando la expreso, me alivio. Entonces, por ejemplo, pasa algo que que me hace dar mucha rabia. Entonces, y empiezo a sentirme mal y puedo ponerme roja, ahogarme, sentir que tiemblo, muchas cosas, porque el cuerpo habla de una manera increíble. Pero entonces tengo toda esa rabia y me encuentro con una amiga o voy a mi terapia o hablo con alguien y le cuento, es que tengo mucha rabia porque me pasó esto y aquella persona me hizo esto. Cuando hago eso y lo cuento y lo digo, me siento mejor. Este resentir primario es así de como de sencillo, de fácil de atender, pero a veces no lo hacemos. Nos quedamos con la rabia ahí, se queda calladita, guardadita y empieza a hacernos un ruido tremendo en nuestra mente y en nuestra vida. Pero es así de sencillo. Lo hablo o lo expreso de alguna manera. Hay muchas formas de expresar y todos sabemos dentro de nosotros qué nos sirve, qué nos funciona cuando queremos expresar las emociones sin hacer daño a los demás, que es como la única limitante en nuestra expresión de sentimientos. No dañarnos nosotros ni dañar a los demás. De resto todo funciona, todo sirve, podemos gritar, podemos, bueno, algunas personas dicen una que otra leperada y con eso solucionan y se sienten mucho mejor. Bueno, cada persona tiene su manera. Este resentir primario, que le decimos que no es que es el no aceptado socialmente, por eso es que a veces nos callamos, nos quedamos en silencio y no lo liberamos adecuadamente. Entrando ronda. Ese resentir primario se siente en todo el cuerpo. Básicamente esas son las características. El resentir secundario es aquel que, a pesar de que yo lo estoy expresando, lo conté, se lo dije a una persona o lo expresé de alguna manera, no cambió nada, no cambió, no me ayudó. Ah, pero me dijeron que se expresaba los sentimientos, ya con eso iba a tener y resulta que no, me siento igual. A este es al que se le llama el aceptado socialmente y tiene que ver con los tabúes, con las creencias. Este, este resentir secundario enmascara la, esos sentires primarios de los que hablamos ahorita. Allí se intenta esconder el sufrimiento. La persona no pasa o no quiere o no puede definitivamente tomar acción cuando siente o cuando tiene una situación de este tipo. Cuando, al contrario, cuando la expresa, tal vez no lo hace de la forma adecuada,
y al contrario se continúa aumentando el malestar que se siente. Entonces aquí hay dos ejemplos que les puedo poner para explicarlo un poquito mejor. El primero tiene que ver con ese famoso sí, pero. Entonces yo sé que mi dolor de cabeza se debe a una preocupación que tengo. Entonces sí, yo sé, pero es que eso no lo puedo solucionar, entonces me toca seguir así con este dolor de cabeza porque esa situación allá no la puedo solucionar. Sí, pero a todo le ponemos peros y no pensamos, no nos damos esas prioridades. La prioridad es nosotros, la prioridad es nuestra salud, nuestro bienestar. Esa debe ser la prioridad. Em, Otro ejemplo es el que les planteé ahorita del duelo. Hay muchas personas, por ejemplo, que llegan con un enojo tremendo. Tengo mucha rabia, pero cuando se empieza a explorar ese sentimiento, no es enojo, sino dolor, solamente tristeza, dolor. Entonces, esa es como la forma en que ese resentir secundario se queda allí y no puede ser bien atendido. ¿Cómo hago yo si estoy expresando enojo, rabia, ira? ¿Cómo hago para atender ese dolor que subyace allí? Es básicamente eso lo que nos plantea este resentir. Finalmente, pues tenemos el resentir transgeneracional que definitivamente no pertenece a la persona. Estos, estas, estas teorías o hablar de transgeneracional está un poco debatido porque las personas, digamos, hay muchas personas que no están de acuerdo con lo que se plantea, con los planteamientos que se hacen en la psicogenealogía y en esta parte transgeneracional, pero realmente si nosotros nos vamos al fondo, hay muchas cosas que pueden estar claras también ahí en nuestra vida que no pueden, nos pueden estar sucediendo y que pueden tener su origen en este aspecto transgeneracional. Em, entonces aquí vemos que la persona dice una cosa, pero está expresando otra completamente diferente y que estamos ligados a algún ancestro. ¿Les han dicho alguna vez, ay, su abuelita era igual de peleona a usted? O esos casos de esas familias en los que, por ejemplo, se vive mucho el alcoholismo, se vive mucho la violencia, porque buscamos a una persona para seguir cierto tipo de patrones. Sentimos de pronto tristezas, angustias que no sabemos por qué las estamos sintiendo, pero después nos damos cuenta que tiene que ver con algo familiar o de nuestro árbol genealógico que estaba causándonos esta situación. Y eso, recuerdan que hace un ratico les dije que el 10% de las emociones y de, de los procesos mentales que tenemos son completamente conscientes y el resto no, pues es que la memoria está allí, impregnada y no somos conscientes de ella. Entonces, es importante que entendamos esta parte, que aprendamos a escuchar nuestro cuerpo. Ya Angie nos dio unas recomendaciones bien importantes y bueno, al final hacemos un ejercicio de cierre para complementarlo. Mi Dianita, por aquí me Dime. parece importante que Azucena nos dice que a veces hay que saber a quién contarle las cosas porque amigos pocos y fieles menos. Y que para los que creemos en Dios, el único amigo fiel. Y Joyder nos dice que ese tema hay que escribirlo. Y cuando hablamos también de expresar esas emociones, para todos no es lo mismo, si lo podemos hablar, lo podemos escribir, lo podemos gritar, y hay muchas maneras de lograr transitar eso. Es que qué pereza hablar con alguien, a mí me gusta escribir, escríbalo. No, pero es que a mí me gusta es como cantar, cántelo. Pero es que a mí me gusta hablar, háblelo. Entonces, la manera en cómo nos sentamos mejor, que creamos que es mejor para nosotros, lo que decía Azucena es que las personas en su rito espiritual se sienten bien hablando con Dios, hablen con Dios, pero la idea es que transiten esas emociones. Así es, completamente de acuerdo. Em, Y ahí, como les recomendaba, siempre buscar un profesional. Bueno, y hay profesionales especializados en todo tipo de acompañamientos y eso nos puede ayudar muchísimo.
Sabemos que la parte espiritual es hace un aporte grandísimo, ayuda muchísimo a la evolución de cualquier enfermedad y de cualquier situación emocional que estemos viviendo. Entonces es importante, sí, que tengamos eso claro y que busquemos nuestro camino de la mejor forma posible. Entonces, para eso, y teniendo en cuenta lo que nos acaba de decir Azucena, hay que tener algunas cosas claras. Que son que nuestro inconsciente tiene unas características. Dice aquí que se aplican las mismas leyes tanto para curarse como para enfermarse. ¿Qué significa esto? Sencillamente que si yo digo, ay, empezó a llover, me va a dar gripa, me va a dar gripa, me va a dar gripa, me va a dar gripa y ya, listo, me programé. Muchos nos hemos dado cuenta que eso es cierto. Y básicamente ese es el ejemplo más sencillo para una programación. Mi mente me cree que me tiene que dar gripa porque me mojé. Entonces, no es básicamente, si yo pienso que voy a estar sano, que voy a estar sano, que voy a estar sano y ya. No, no, esto no es una fórmula mágica. Esto es sencillamente encontrar que hay unas características que son unas grandes herramientas en este proceso de biodescodificación, que son unas grandes herramientas para que entendamos que podemos, digamos, ser activos, que podamos tomar acción frente a lo que somos, a nuestro cuerpo, a cómo nos sentimos y a cómo vivimos. Entonces, la primera característica es que para el inconsciente el otro no existe. El inconsciente sí sabe que es él el que necesita todo, o sea, él sí sea su prioridad, él sí sea su campo, su espacio. En esa realidad biológica el otro no existe, todo es yo, todo soy yo. Esto abre puertas a conflictos por identificación, por proyección. ¿A qué me refiero? Una persona que pierde a un ser querido, entonces puede empezar a sentir síntomas de la enfermedad de la que murió, de la que falleció su ser querido, ¿cierto? Entonces eso es un conflicto que se genera ya en la mente. Si yo lo tengo claro, si yo digo, esta no es mi enfermedad, el dolor me está llevando a sentir esas mismas cosas, de pronto puedo encontrar un proceso de sanación más fácil, más rápido y mejor. La otra característica es que el tiempo no existe. Todo es en este momento, todo pasa ahora, todo es ya. ¿Mm? Em, Como seres humanos somos muy dados a vivir en el pasado. Ay, cómo era buena, aquellas mejores épocas que ya no regresan, ¿cierto? O a vivir en esa situación terrible que me pasó y como me pasó eso tan terrible, de ahí no salgo y la recuerdo todo el tiempo, todos los días, no la puedo, no logro superar ni avanzar. Somos muy dados a hacer eso, entonces es importante que sepamos que nuestra mente, si nuestra mente la centramos en hoy, ella está dispuesta para centrarse en hoy. Y lo que hacemos hoy es el proyecto de un mejor futuro. Es esa forma de irnos programando para estar mejor y crearnos un futuro mejor. Ya me está acabando el tiempo, ¿verdad? Entonces, finalmente, allí dice, la ilusión no existe. Para el cerebro es como inocente en ese sentido, entonces recuerden que él no nos entiende sarcasmos, esos chistes que hacemos, él no nos entiende eso, esa no es la manera en que le debemos hablar a nuestro cerebro. Em, la ilusión no existe para 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 nuestro inconsciente, todo es real. De manera que si recibimos un regalo, no solamente recibimos el objeto, sino recibimos la emoción también, ¿cierto? La felicidad que nos hace. Si lloramos viendo una película, él siente esa emoción. Sí, nuestra mente puede saber que ay, es una película y eso no, y después se nos olvida, pero el cerebro sí siente esa emoción, siente esa tristeza como si fuera
algo real, no una película. ¿Mm? Entonces, en este sentido, pues el bien y el mal depende de cada uno de nosotros. Si yo le digo a mi inconsciente, si yo trato de programarme de una forma más positiva, mejor, eh, que me ayude más. Solamente hay que hacer ese ejercicio de cuando nos levantamos por la mañana, tratar de levantarnos con la mejor energía, con la mejor disposición. Miren, eso no nos cambia los problemas de la vida, eso no los quita, eso no nos cambia las situaciones que de pronto podemos vivir, pero sí nos puede ayudar muchísimo a enfrentarnos de la mejor forma posible y a nosotros mismos convencernos de que somos capaces, de que somos capaces de luchar, de seguir adelante, de hacer muchas cosas. Por ejemplo, cuando afrontamos un problema económico, ¿no? ¿Qué hacemos cuando tenemos un problema económico? Bueno, una persona me dirá, bueno, yo no, me desespero, empiezo a mirar quién me presta, empiezo a mirar cómo hacer, pero digamos que un proceso más o menos válido podría ser que yo haga conciencia de ese problema que tengo, ¿cierto? Busque las causas, qué es lo que está haciendo que yo tenga este problema económico. Em, ¿Cómo estoy manejando mis recursos? ¿Cómo los estoy gastando? ¿Estoy comprometiendo más de lo que tengo o puedo recibir? Y entonces en ese momento, cuando ya hice conciencia de eso, entonces ya puedo empezar a buscar soluciones. ¿Qué soluciones? Me busco unas horitas extra en algún lado, me busco otro trabajo que me pague más. eh, bueno, busco quien me haga un préstamo que no esté muy, en este momento esa no es una buena solución, los intereses están muy altos, pero digamos, se pueden plantear esas posibles soluciones y lo más importante es que le pongamos como esa actitud positiva y esa que nos permite esa capacidad de acción. Les hablo mucho de esa actitud positiva porque lo contrario de esa actitud positiva es encerrarnos, encerrarnos allá, que no me miren, que no me vean, que yo mismo no puedo levantarme y tomar acción y seguir adelante. Y entonces eso mismo pasa con muchas enfermedades. Dentro de nosotros están las respuestas. El cuerpo nos habla, pero nos acostumbramos a ignorarlo, a no ponerle cuidado. Entonces, me enfermé y corro para el médico, pero también tengo que revisar a ver cómo estoy. Entonces aquí podríamos hacer ese ejercicio. Pensemos en este momento, en el último dolor, en el último malestar que hayamos tenido. Ayer tenía un dolor, antier, hace 3 días un dolor de cabeza terrible, o me estaba doliendo la rodilla, me dolía mucho la espalda. Como decía Angie, me está doliendo aquí, tengo un mico. ¿Qué será lo que me estoy cargando hoy? Nos decían, ¿no? Entonces es importante hacer ese ejercicio. De pronto, si alguien quiere compartir allí o en el chat, que sería muy, muy rico saber si en este momento ese último dolor que ya de pronto haya pasado o no, lo podemos entender un poquito más. ¿M? Más allá de la necesidad del acetaminofén o de aquí el dolor de cabeza, sino, pero ¿por qué? ¿Qué me está haciendo ruido? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me está pasando? Azucena nos dice que vértigo. Vértigo. Qué rico, Azucena, buscar en el diccionario que les vamos a compartir. ¿Ya encontraste Sí, ya lo sí? compartí. Ah, perfecto. Qué rico, Azucena, que puedas buscar allí a ver si de pronto algo de lo que nos habla el diccionario sobre el vértigo tenga que ver con la situación que tú estás viviendo. ¿Mm? Dianita, les compartí el Padlet y Dale. pues si quieres permitirme Sí, presentar para que sí, podamos mirar las preséntalo, respuestas, preséntalo. Ajá. si quieres me das ahí el permiso que te lo pase todas. Me salgo, ¿cierto? Sí, si quieres. Ah, sí, ok. Y sí, por favor me habilitas que te pase todo el anfitrión a ti. Ahí los estamos leyendo por el Padlet. Si quieren participar es muy fácil. Entran al enlace y ahí los lleva a la página y le pueden dar doble clic y ahí pueden hacer su aporte. Y los vamos a leer. Es totalmente anónimo. No va a decir quién lo dijo, pero sí sería importante que pudiéramos compartir cómo me está hablando mi cuerpo, ¿no? Retomando este tema de compartir de pronto alguna experiencia que hayamos tenido, de cómo nos sentimos,
de qué fue esa última dolencia que tuvimos, si aún nos sigue doliendo y si alguna vez tuvimos alguna historia no resuelta que creemos que tenemos resultados emocionales de eso escondidos, ¿no? Muchas veces a veces decimos, ay, pero yo creo que eso me resultó desde la otra vez que yo hice tal cosa, ¿no? Y caemos en cuenta de pronto muy tarde para transitarlo. Por aquí nos dicen, en el trabajo tuve mucho estrés y presión y resulté en una bronquitis. La leí como esa imposibilidad de hablar lo que me molestaba. Y sí, muchas veces logramos decir como, uy, pero en los pulmones sentí eso porque no pude hablar eso que tenía o no pude transitar ese estrés que tuve o de pronto también quise decir algo que no me gustó, que me dio mal genio, que me dolió y lo dejé aquí en la garganta. Y muchos estudios dicen que muchas veces la tiroides nos habla de eso, de esas cosas que no decimos y se congelan aquí. Nos dicen también, cuando me dicen cosas, me afecta mucho porque siento que me estoy ahogando y me duelen las costillas y la cabeza últimamente. Lo que yo les decía, a veces no sabemos esos dolores tan raros y créanme, a mí me ha pasado, siento que me duele como la costillita ahí debajo y uno dice, ay, o como que respiro y me duele, pero ¿por qué será? Hacer la invitación que nos decía Dianita, lograr mirar en ese diccionario de emociones si hay algo ahí en lo cual nos sintamos identificados y más que sentirnos identificados es que podamos decir, oiga, yo puedo aplicar esto en mi vida. Y créanme que cualquier mínima cosita que cambiemos, lo que decía Dianita, que hoy nos levantemos y digamos, bueno, sí, tenemos problemas porque la vida no es perfecta y tenemos acontecimientos y tenemos situaciones adversas en la vida, pero qué bonito poder levantarme y agradecer, ¿sí? Manejar la gratitud con nosotros mismos, manejar, nosotros a veces solemos darnos muy duros a nosotros mismos. Ay, pero yo, ¿por qué no hice esto? Y lo que decía Dianita, nuestro cerebro no entiende el sarcasmo, nuestro cerebro no entiende los chistes y todo se lo cree. O sea, usted dígase algo y se lo cree y se lo cree y se lo cree, porque es inconscientemente. No darnos a ver, ay, pero yo, ¿por qué hice esta vaina tan mal? Yo sí soy bruta. Sí, ay, yo sí soy tonta. Ay, yo sí soy insuficiente. Ay, pero es que se hizo y yo no hice. Seamos más apreciativos con nosotros, manejemos la gratitud y verán cómo habla de positivo nuestro cuerpo, ¿no? Porque nuestro cuerpo no solo habla de manera negativa, también habla de manera positiva, ¿sí? Se ven nuestras facciones y se ve la calidad de vida. Pero aquí tenemos otro comentario que nos dice que a veces cuando se estresa le duelen las manos y el cuello, pero que intenta estar tranquila y se le pasa el dolor. Lo que decía Dianita, tenemos diferentes fases, ¿no? Cosas que podemos controlar en el momento y cosas que pues realmente ya han sido tan transitorias que no logramos manejarlas y qué bonito hacer ese autoconciencia, decir, oiga, me estoy estresando, ¿sí? Porque a veces no sabemos cuándo tenemos estrés, no logramos identificar que estamos estresados o que estamos bravos, por ejemplo. Entonces, qué decir, estoy estresada y me está generando un dolor, en este caso a las manos. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a manejar la respiración, y qué bonito es ver ese decir, uy, me tranquilicé y me siento mejor y ya no me duele. Que es lo más importante, ¿no? No se trata de decir, uy, no, hoy no me puedo estresar para que no me duela nada. Porque el estrés también nos habla, ¿no? Y a veces es necesario y son respuestas automáticas del cuerpo que tenemos que sentir. Siento que es importante que podamos vivirlas, pero que lo sepamos manejar. Que encontremos bueno, a mí me funciona mucho respirar, o a mí me funciona irme a sentar a comer un helado delicioso y me tranquiliza y entonces ya no me pongo de esa manera y se me baja todo el estrés, ¿sí? O a mí me gusta ir a caminar solo, o me gusta pasar tiempo con mi familia, que sepamos cuáles son esas herramientas, cuáles son esas técnicas que nos ayudan a gestionar nuestras emociones. Y por aquí también nos dicen que cuando tienen estrés, les da como un brote en todo el cuerpo, ¿no? Entonces el acné es mucho estrés, ¿no? Y a veces, en dónde se nos aparece el acné? Si nos aparece en la barbilla, si nos aparece en la frente. Todo esto es un lenguaje de nuestro cuerpo diciéndonos, oiga, le pasa algo. Así, o sea, es como si nos quisiera coger y sacudir y decir, oiga, escúchame, aquí está pasando algo. Dianita, no sé si quieras complementar algo más, si quieras decir.
Bueno, sí, realmente pues obviamente el tiempo es muy corto para todo lo que hubiéramos querido plantearles el día de hoy, pero como les dije, es buscando sembrar esa semillita, Ah, como que se le fue el audio a ustedes Dianita. Ah, ya, ya, ya. Listo, ya estás ahí. para que puedan investigar más y para que puedan entender lo que queremos expresarles aquí. La descodificación es muy importante, la acompañamiento profesional que nos ayuda a ver lo más oculto. A veces nos pasa que identificamos cosas a las que no les habíamos puesto cuidado, pero que resulta que están haciendo allí un daño muy grande. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros a conocernos, siempre buscando ese autoconocimiento y hacer conciencia de todo lo que nos está pasando. En estas sesiones, las personas aprenden a sobrellevar las emociones de la mejor manera posible, todas estas emociones que están afectando la salud. Y eso hace que podamos vivir la vida de una forma más saludable, mejor. Es genial ese ejercicio porque vimos cómo el cuerpo, imagínate, Angie, un brote, un brote. Sí, que a veces decimos como, ay, ¿Quién no. puede entender que el cuerpo se exprese de esa manera? ¿Ven? Entonces, esa no es, la enfermedad no es la urticaria que nos dé, la enfermedad es lo que emocionalmente nos está pasando. Ese es básicamente el resumen de esta actividad. Em, Esta terapia de la que les estamos hablando postula que las células que yacen en nuestro cuerpo contienen constelaciones familiares, información que proviene de las personas que conforman nuestro árbol genealógico, em, incluyendo pues también obviamente lo que nosotros llegamos a vivir, a sentir, a conocer, a palpar. Entonces, cada una de nuestras células contiene ese código que, como les dije inicialmente, es el que queremos descodificar para buscar nuevamente la armonía, el bienestar en nuestras vidas. Les agradecemos inmensamente habernos acompañado el día de hoy y les invitamos a conocer, a ver nuestras experiencias anteriores. Están en el canal de YouTube y esta también va a quedar si la desean compartir con sus seres queridos. Agradecemos mucho la participación y la disposición que se dan ustedes para estos temas. Y de manera personal los invito a que puedan diligenciar la encuesta de satisfacción que está en el chat, que para nosotros es muy importante saber ustedes cómo perciben estas experiencias, si les pareció bien, si les pareció mal y que nos puedan dejar esos aportes aquí. Los invito a que la puedan diligenciar y muchas gracias a cada uno de ustedes por permitirse este espacio que les pueda generar calidad de vida y aumentar. Muchísimas gracias a todos.